¿Qué tal, hermanos y amigos? Bendiciones. Les saludo Omar García. Vamos a comenzar nuestra clase número 3 de este curso de Cristología eh, que está basado en esta obra que yo recomiendo vivamente. Me refiero a la obra Cristología de los autores católicos romanos Luca F. Mateo Seco y Miguel Brugarolas. Pertenece o forma parte de los manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es una obra que yo definitivamente disfruté mucho. Lo leí en este año, salvo algunas referencias a documentos oficiales de la Iglesia Católica o algún comentario desde una perspectiva católica, que no siempre estas referencias o estos comentarios son contradictorios con nuestra posición protestante, o sea, nuestra cristología protestante, pero con esa salvedad, el libro es totalmente enriquecedor, una lectura, yo diría, casi obligada, o por lo menos un texto fiel, un texto que vale la pena leer si queremos conocer al menos los aspectos básicos de la cristología. No lo voy a cubrir totalmente, eso ya lo mencioné en la clase 1, pero sí cubriré del capítulo 1 hasta el 6, que son los capítulos que a un servidor le parecen más pertinentes, o por lo menos, ya que no se puede, no es factible desarrollar todos los ejes temáticos de esta obra. Al menos me ha parecido que estos primeros 6 capítulos son los más destacados o los que más requiere el pueblo cristiano, protestante y especialmente evangélico conocer. Estamos desarrollando el tema 1, que tiene por título Cuestiones Introductorias, y que, como bien lo indica el nombre, pues tiene que ver con una introducción al estudio de la persona y obra de Jesucristo, enfocándose principalmente en su persona. Mirábamos en la clase 1, porque se divide este capítulo 1 en 3 grandes secciones. En la clase 1 miramos Cristología y Teología. Dentro de esta sección vimos el misterio de Cristo como objeto de la cristología y su relación con la soteriología, la importancia y el lugar de la cristología como tratado teológico y su relación, ¿verdad?, con la teología propia y su relación con el misterio trinitario, la cristología y el misterio de Dios. Y mirábamos también, bueno, creo que omití la iglesia como fuente de nuestra fe en Cristo, porque la lectura es o tiene muy marcada la impronta católica, entonces esa parte la omití, porque no es, no es necesaria para nosotros. Este curso está dirigido a todo público cristiano, pero enfocado especialmente en el pueblo protestante y evangélico. En la segunda clase, o sea, la clase anterior, miramos la segunda gran sección, que tiene por título Cuestiones metodológicas propias de la cristología, y ahí nos centramos en el estudio de las 2 grandes metodologías o 2 grandes vías de acceder al estudio de la cristología, saber la cristología ascendente
y la cristología descendente. Y en esta tercera clase vamos a cubrir, si no todo, si no toda la tercera sección, al menos los aspectos principales de la misma, que tiene por título La salvación, don divino y aspiración humana. Entonces voy leyendo, hago las respectivas pausas y voy explicando los contenidos que voy abarcando. Como ya hemos mencionado, la cristología y la soteriología son inseparables. Por esta razón, resulta oportuno concluir este primer tema con una introducción a las cuestiones soteriológicas. Efectivamente, no se puede separar la cristología y la soteriología. De hecho, la cristología está íntimamente relacionada con la teología propia, con incluso la misma antropología y por supuesto con la soteriología. De hecho, ya sabemos, o por lo menos yo ya he comentado, que hay manuales de teología, teología sistemática, por ejemplo, que unifican dentro de la asignatura cristología, unifican tanto el estudio de la persona de Jesucristo como su obra. Es decir, básicamente se cubren tanto los temas relacionados propiamente con la persona de Jesucristo como los aspectos soteriológicos. La soteriología misma se estudia dentro de cristología. Otro manual, y a mí en términos pedagógicos, didácticos, me parece más apropiado, se hace una separación temática. Entonces, dentro de cristología se hace énfasis en la persona de Jesucristo y relativamente se menciona su obra, porque su obra, la obra de Jesucristo, que es la obra de salvación, se estudia en una materia aparte llamada soteriología. Pero lo cierto es que se prefiera un método u otro, no se pueden separar. No se pueden separar estas dos grandes verdades, porque no hay soteriología si no hay cristología. Se trata de situar la obra redentora de Cristo en su marco adecuado. ¿Cuál es ese marco adecuado en el que debemos de situar la soteriología? Bueno, la iniciativa del Dios de la alianza en la salvación de los hombres. Efectivamente, la salvación es una iniciativa divina, es un don de Dios, no es algo que el hombre propuso, no fue el hombre el que movió a Dios, ni es el hombre el que por sus méritos se granjea la salvación. Es Dios el que toma la iniciativa y el que gratuitamente salva a los pecadores. En efecto, la encarnación del Verbo ocupa el lugar central en el plan salvador de Dios. No hay salvación sin Cristo, por lo tanto no hay soteriología sin cristología y no hay salvación sin encarnación. La finalidad de la encarnación, tal y como se dice en el credo, es la salvación del hombre. Y la salvación del hombre, alguien podría decir, pero es que Cristo vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino a darnos a conocer al Padre. Jesucristo dice, he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O cuando dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que tenga el seno del Padre le ha dado a conocer. Sí, pero es que justamente en eso consiste la salvación. La salvación no se limita a la justificación, al perdón de los pecados, al don de la vida eterna. La salvación en última instancia es la plena comunión del hombre con Dios, con su creador. Es el establecimiento de una relación paterno-filial que solamente Jesucristo pudo lograr. En última instancia, por tanto, la salvación es el conocimiento de Dios. Ese conocimiento. Por eso es que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
el único Dios verdadero. Ahora, esta salvación tiene lugar por medio de la obediencia de Cristo, que es nuevo Adán. Cristo es el máximo don que Dios ha podido hacer al hombre. De hecho, es Dios mismo que en Cristo se entrega a los hombres como don, como su redentor y su salvador. Totalmente de acuerdo. La salvación que para nosotros es totalmente gratis o gratuita, a Dios le ha costado muchísimo, le ha costado todo. Le ha costado lo más valioso que tiene un padre y es la donación de su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Quién dio a su hijo? El Padre. Y no un hijo cualquiera, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación tiene lugar por la iniciativa divina y es conquistada por la obediencia de Jesucristo, obediencia activa y obediencia pasiva. Las acciones de Jesucristo, las acciones redentoras, como incluso aquellas acciones de las que él fue objeto, no las que él realizó, sino de las que fue objeto, como ser abofeteado, escupido, azotado, injuriado, crucificado, muerto y sepultado. Por lo tanto, el don inefable es Cristo mismo. El Salvador es a su vez la salvación. Cristo es el gran Salvador y es a su vez la gran salvación que Dios ha compartido con los hombres. Y al entregarnos a su Hijo, el Padre se ha entregado porque Él y el Padre uno son. Son una misma cosa. Tenemos como subdivisión dentro de esta tercera sección lo siguiente: la salvación iniciativa del Dios de la alianza. Son inevitables los interrogantes que plantea al hombre su condición terrena y más en concreto la existencia del mal en el mundo y su presencia incluso en la intimidad del propio corazón. Viene a cuento el Salmo 8, que es el hombre para que de él te acuerdes, el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él, lo has hecho poco menor que los ángeles. Por lo tanto, hay una serie de preguntas, una serie de interrogantes que surgen de la reflexión de la propia condición humana, del reconocerse, del saberse pecador, del reconocimiento de que somos criaturas caídas, pero que vivimos dentro de un mundo caído. Y que estas preguntas han martillado las conciencias de los hombres a lo largo de la historia. La universalidad de estos interrogantes y su misma profundidad son signo de la necesidad de salvación que aqueja al hombre y al mismo tiempo son muestra de la centralidad que el Salvador del mundo tiene en la historia humana. El hombre se ha formulado muchas preguntas a lo largo de la historia acerca de su propia condición, acerca de sí mismo, acerca de su origen, de su destino, de si es bueno por naturaleza o malo por naturaleza o neutral por naturaleza, si hay vida después de esta vida, etcétera, etcétera. Y he reflexionado sobre lo divino. El hombre ha andado a tientas buscando a Dios, pero ha sido Dios el que ha suscitado en el corazón del hombre las preguntas correctas y ha sido Dios el único que ha podido responder satisfactoriamente esas grandes interrogantes que se plantea el hombre en su corazón.
En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esto lo dice el Concilio Vaticano II en su Constitución Gaudium et Spes, numeral 22. Estoy de acuerdo, el hombre nunca se conoce mejor a sí mismo que cuando conoce el misterio del Verbo encarnado. Porque el Verbo encarnado es el Logos que se hace hombre, que es verdaderamente humano, verdaderamente hombre, que es el hombre por excelencia. El hombre con mayúscula es Jesucristo. Entonces, nunca el hombre se conoce mejor que contemplándose en el espejo del Cristo encarnado. El misterio del hombre incluye no solo su íntima estructura y su sede de infinito, sino que incluye también el enigma de la íntima división entre el bien y el mal que el hombre padece en su interior. Implica este misterio, el misterio del hombre, su origen, su destino, no solamente cuestiones superficiales, diría yo, y algunas muy profundas. Las afirmaciones de que Jesús es el Cristo implica, pues, la consideración de la indigencia y de los males que aquejan al hombre. O sea, el reconocer, el confesar, el profesar que Jesús es el Cristo, entraña, implica el reconocimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestra condición de pecadores que están al borde de la condenación eterna, de nuestra, como dice la lectura, de nuestra indigencia espiritual. Implica también la consideración de los deseos de salvación y más en concreto de los deseos de un Salvador tantas veces expresados por los hombres a lo largo de la historia. Si bien el hombre ha tenido una ansia por lo divino y un deseo de salvación, en todos los casos esa ansia, ese deseo han sido equivocados. Y por eso han surgido tantas religiones que pretenden, religiones humanas, que pretenden establecer la forma de llegar a Dios, en lugar de escuchar a Dios y de obedecer lo que Dios le dice al hombre respecto a la forma correcta de conocerlo, de tener comunión con Él y de ser salvo. Solamente cuando Dios libremente actúa internamente en el corazón del hombre y suscita en él los deseos correctos, las ansias correctas, es que el hombre camina por el camino único y expedito que lleva al Padre, que es el camino que nos abrió nuestro Señor Jesucristo. Esos deseos de salvación implica la liberación de unos males y la consecución de unos bienes que están más allá de las simples fuerzas humanas. Es obvio que el hombre no tiene fuerzas por sí solo, ni para vencer al pecado, ni para vencer a la muerte. Necesita a alguien que le libre. De ahí que, apoyados en las promesas divinas de un Salvador, desde las primeras páginas del Génesis encontramos en forma explícita el anhelo y la esperanza del Salvador. Tenemos el protoevangelio, Génesis 3:15, donde encontramos a Cristo profetizado, la simiente de la mujer de la que se promete que aplastará la cabeza de la serpiente. Es la promesa de un redentor. Es el
explícito reconocimiento de que el mundo, a partir de la entrada del pecado, ya nunca sería el mismo, y que en tanto no eh, apareciera ese Salvador, el hombre no tenía ninguna esperanza de salvación. Estos anhelos son sobrepasados con creces por la iniciativa de Dios Padre, que envía a su Hijo, no solo para salvar al hombre de los males que le aquejan, para librarlos o liberarlos del poder del pecado, del demonio y de la muerte, sino que lo envía para salvarnos, haciéndonos hijos suyos en Cristo. El envío de Jesucristo es la respuesta, la única respuesta satisfactoria a todas las necesidades que aquejan al hombre. No solo implica el perdón de los pecados, no solo implica que seamos librados de la condenación eterna, sino positivamente el ser hechos hijos de Dios, el ser adoptados, el convertirnos o el constituirnos en hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como enseña San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nació mujer, nació bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y puesto que sois hijos, dice Pablo, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero de la gracia de Dios. Esa es una de las finalidades de la encarnación, el ser constituido en hijo de Dios. Por una parte es cierto, tenemos el perdón de los pecados, el que somos librados de la ira venidera, de un castigo eterno. Claro que la salvación incluye todo ello. Claro que es parte de la finalidad de la encarnación del Logos, pero también y todavía de manera más propia o más propio, el Verbo se encarna para el divino se hace humano para que el humano participe de lo divino, para que la criatura se torne en hijo de Dios, para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Y aquí tenemos otra subdivisión dentro de esta tercera sección, y dice la finalidad de la encarnación. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación? ¿Por qué se encarnó el Verbo o para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo se encarnó el Verbo? Simplemente para ser un modelo de virtud, de virtudes heroicas. Se encarnó simplemente para dejarnos un precedente, un dechado, un derrotero. ¿Cuál fue la finalidad de la encarnación? Bueno, vamos a ver. En el credo profesamos nuestra fe en el Hijo de Dios que, como se dice en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, por nosotros los hombres. Nosotros somos los objetos de esa encarnación. Y dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por causa de nuestra salvación, para salvarnos es que se encarna el Logo. El Logo se encarna por nuestra salvación, por causa de la salvación que el hombre necesita y que solo el Verbo encarnado puede otorgar. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. Eso lo dice, esto está en el concilio, el primer concilio de Constantinopla, y es parte del credo niceno-constantinopolitano, o credo largo como también se le conoce. En la Sagrada Escritura encontramos muchas veces esta misma verdad. Jesucristo afirmó de sí mismo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, como aparece en Lucas 19:10 y en Mateo 18:11. Y en el Evangelio de San Juan leemos que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. Efectivamente, el Logo no se encarnó para venir a condenar al mundo. El mundo, de hecho, ya estaba condenado. Cristo no tiene que venir para condenar a los hombres. El hombre ya está condenado. Lo que hace el hombre que rechaza a Jesucristo es aumentar la gravedad de su culpa, aumentar su pecaminosidad, su culpabilidad y mostrar con ello su total depravación. Pero Cristo no viene a condenar, Cristo viene a salvar. Cristo viene a redimir. Cristo viene a redimir lo que se había perdido. No vamos a entrar en el tema de la extensión de la redención de Cristo, de que si murió por todos o murió solamente por el elogio. Obviamente soy calvinista, soy reformado y creo en una expiación limitada, pero no es el objeto de este curso. Eso lo trato en otros videos. San Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Muchos otros textos enseñan que la finalidad de la encarnación es como un devolver a los hombres la filiación divina, destruir la obra del maligno, etc. Compárese Gálatas 4:4 y 5 y Primera de Juan 3:5 y versos 8 y 9. Entonces, la finalidad de la encarnación es salvarnos, redimirnos, hacernos hijos de Dios, que podamos ser constituidos hijos de Dios. Que la finalidad de la encarnación sea la salvación de la humanidad no significa que en los planes divinos Jesucristo esté subordinado a los hombres, en el sentido de que Dios Padre quisiera a Jesús como medio para la salvación del género humano y no lo amase en sí mismo y por él mismo. Correcto, no quiere decir que Cristo solo sea un medio de salvación, que solamente sea la ofrenda expiatoria y propiciatoria por la cual los pecadores son redimidos. De ninguna manera. El Padre ama al Hijo en tanto Hijo eterno, en tanto consustancial con Él, pero también le ama en tanto Verbo encarnado y le ama por sí mismo. No está, por tanto, Jesucristo subordinado a los hombres, sino los hombres estamos subordinados a Jesucristo. Más bien Jesús es en sí mismo la salvación del hombre, no un medio para alcanzarla. Cristo no es un mero medio. Cristo es el medio, la causa y la finalidad. Cristo es la causa eficiente de nuestra salvación, en tanto segunda persona de la Trinidad, es el medio, en tanto Verbo encarnado, en tanto teántropos, es el fin o la finalidad, como segunda persona de la Trinidad. En efecto, es en Cristo como la humanidad se salva. Cada hombre alcanza personalmente esa salvación en la medida en que se une a Cristo. No hay salvación fuera de Cristo.
Christus nulla salus. Podemos perfectamente y debemos de confesar, fuera de Cristo no hay salvación. Por eso es que fuera de la iglesia, extra eclesia, nulla salus. Fuera de la iglesia, en tanto cuerpo de Cristo, no hay salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como está unida a Cristo como su cabeza, y siendo Cristo la fuente de la salvación de los pecadores, fuera de su iglesia, que es su cuerpo, no hay salvación, porque fuera de Cristo no hay salvación. La afirmación de que el verbo vino a salvar a los hombres debe considerarse a la luz del primado de Cristo, tal y como se nos describe en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. Ojo, aunque Cristo no está subordinado a los hombres, ha querido Dios, ha querido la Santísima Trinidad, que el verbo se encarne para salvar concretamente a hombres. Cristo no vino a salvar a ángeles, Cristo vino a salvar a hombres. Entonces, tenemos pasajes como Colosenses 1, 15 al 20, que es un himno cristológico, donde se dice, el cual, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo ha sido creado por él y para él. Por él y para él. Causa eficiente y causa final. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fuera de esa iglesia, como cuerpo de Cristo, no hay salvación. Él es el primogénito entre los muertos, o sea, el que tiene el primado, el que gobierna sobre los muertos, sobre vivos y muertos, para que Él sea el primero en todo, o sea, el primado, en la primacía. Pues Dios tuvo a bien que en Él habitase toda la plenitud y por Él reconciliar todos los seres consigo. No es un universalismo soteriológico, sino todas las criaturas humanas predestinadas u ordenadas para la salvación, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en las celestiales. Un tercer punto dentro de esta sección es Cristo máximo de Dios, Cristo máximo don de Dios a los hombres. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, dice primera de Juan 4:9, y compárese con Juan 3:16 y 17, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Si le preguntamos al texto, ¿cómo se manifestó el amor que Dios nos tiene? Entonces el texto nos diría, se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo único, unigénito, monógenes, para que vivamos por medio de él. Es Cristo el máximo don que Dios ha podido hacer a los hombres, pues este don comporta sobre todo la donación de Dios mismo al hombre. Dios mismo se da, se entrega en la entrega de su Hijo. Dios mismo se dona en la donación de su Hijo, porque el Hijo es lo más valioso que tiene y porque el Hijo es divino como Él, es consustancial con el Padre, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa, Juan 10:30. De modo que al darnos a su Hijo unigénito, se nos está dando Dios mismo, el Padre mismo, la Trinidad misma en Jesucristo, se está entregando por la salvación de los hombres. Aunque evidentemente el que se encarna es el Hijo, el que muere es el Hijo y el que resucita también es el Hijo. La encarnación es obra del amor de Dios hacia los hombres y antes que nada amor a Cristo. La encarnación nace el amor de Dios por los pecadores, un amor que es gratuito, un amor que es libérrimo, un amor que es soberano.
un amor que es salvífico. El amor es la razón última de toda obra de Dios, también y principalmente de la encarnación, máxima comunicación de Dios a una naturaleza creada, la de Cristo, su naturaleza humana, y a través de ella a la humanidad. Se cumple también aquí el conocido adagio, el bien es difusivo de sí mismo. El amor es la mayor motivación por la que Dios nos, o el Padre nos dona a su Hijo. Pero recalco, es un amor libre, soberano, salvífico, eterno. Toda obra de Dios no es otra cosa que una comunicación de su bondad y de sus perfecciones. O sea, en toda obra de Dios se nos comunica el amor de Dios, se nos hace partícipe de su amor. Puede enseñar y de sus perfecciones divinas, de su ser mismo. Pueden señalarse tres estadios o tres momentos, tres etapas, de tres estadios distintos de esta comunicación de Dios. Dios se autocomunica al hombre, pero hay particularmente tres estadios. Uno, la creación por la que Dios comunica el ser a la criatura, o sea, la existencia y, y la preservación en el ser, o sea, la preservación de las criaturas, que no solamente son creadas, o sea, traídas a la existencia, sino que son conservadas. Dios es causa eficiente, ejemplar y final de todo ser creado, de suerte que la creación es reflejo de la bondad y perfecciones divinas. Dios no tenía por qué crear este mundo y Dios quiso crearlo. La creación es un reflejo, un fiel reflejo del amor eterno de Dios, de la autocomunicación, del amor de Dios por su creación. En la creación Dios comunica su ser, Dios nos participa su ser. Segundo, la gracia, por medio de la cual Dios se comunica en forma nueva y más estrecha, pues el hombre es hecho en Cristo nueva criatura e hijo de Dios. O sea, la gracia que la encontramos en la creación misma, pero la gracia en términos salvíficos que vemos reflejada en todo lo largo, de la Sagrada Escritura, desde el comienzo mismo. Tan pronto como el hombre peca, tan pronto como el hombre cae, tan pronto como el hombre se torna maldito, Dios inmediatamente derrama su gracia salvífica. No hablo de la gracia común, aquí hablamos de la gracia salvífica. Y tercero, y finalmente, la encarnación, por medio de la cual el verbo se comunica sustancialmente a la naturaleza humana de Jesucristo, uniéndola así en unidad de persona. Entonces tenemos tres principales momentos en los que Dios se comunica a los hombres, se dona a los hombres. En la creación, participándonos el ser, trayéndonos la existencia y conservándonos. En su gracia providencial, gracia común por la que Dios conserva el universo, su gracia especial o su gracia salvífica por la que Dios prepara un plan de salvación y perdona los pecados de los hombres o retiene su ira, y en la encarnación por la que Dios se nos da a conocer plenamente. Por eso se dice que en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo tenemos a Dios mismo, porque Cristo es Dios y porque Él es imagen visible del Dios invisible.
Cristo es don de Dios a la humanidad también porque Él es la salvación. Él no es solo el Salvador, es la salvación. Por eso dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. En Él, la naturaleza humana sumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual, dice Juan Pablo II en su encíclica Redentor Hominis, o Redentor de los Hombres, numeral 8. Jesucristo es el máximo don de Dios a los hombres porque en Él se realiza el máximo acercamiento de Dios a ellos. En el rostro de Cristo se revela el rostro de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. La libertad divina en la encarnación. La libertad divina en la encarnación. Todo esto implica la gratuidad de la encarnación. No es don aquello que se da por necesidad de la naturaleza o lo que se da por obligación de justicia. O sea, si Dios se autocomunicara por obligación o por necesidad, no sería don. La encarnación no sería un don inefable, ni siquiera sería don, sería obligación. Y la salvación no sería un regalo, no sería gratuita. Entonces, todo esto implica la gratuidad, carácter gratuito de la encarnación y la soberana libertad divina para encarnarse. Soberana libertad. Si el verbo no se quiere encarnar, no se encarna. Si el Padre no determina la encarnación del verbo, no hay encarnación. Si el Espíritu Santo determina no participar en la encarnación del Logos, no hay encarnación. En fin, la encarnación no es una obligación o una necesidad de Dios, es una necesidad del hombre, el que necesita que el Logos se encarne o que Dios se haga carne, es el hombre caído. Dios pudo perfectamente prescindir de la encarnación y dejar a los hombres librados su suerte como lo hizo con los ángeles caídos, pero no obró así. Así es el amor libérrimo de Dios. La encarnación es fruto de una decisión libre de Dios. Es una decisión absolutamente gratuita. Dios tomó la iniciativa porque Dios lo quiso, porque a Él le ha placido, por el puro afecto de su voluntad, no por obligación de ningún tipo. Incluso aunque se presuponga el designio divino de salvar al género humano, esta salvación podría haberse conseguido de muchas otras formas. Y aquí sí que voy a estar en desacuerdo con el autor. El autor está diciéndonos que está bien que la encarnación es una autocomunicación soberana de Dios. Amén. Pero la última parte no la comparto cuando dice, esta salvación podría haberse conseguido de muchas otras formas. No. Esa parte no la comparto. Aunque el autor, hay que hacer la salvedad, en honor a la verdad, de que el autor dice, incluso como algo concesivo, aunque se presuponga. Eso es para los que presuponen que hay otras formas de salvación o que Dios pudo salvar al género humano prescindiendo la encarnación del Logos y utilizando otras vías. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La única forma en que Dios podía salvar al género humano es justamente como lo determinó, por medio de la donación de su Hijo, por medio de su encarnación, su ministerio público, su obediencia activa pasiva, su muerte, su padecimiento, muerte, sepultura y resurrección. La encarnación como la creación es una obra extra de Dios, puesto que es comunicación de Dios a un ser creado.
O sea, la encarnación forma parte de las opera dei ad extra, las operaciones de Dios hacia el exterior. Es la encarnación, aunque no implica un abandono de su divinidad, Cristo, digamos que eh, se hace uno con nosotros, excepto en el pecado. Y al hacerse uno con nosotros está saliendo, está obrando fuera de su ser, está obrando ad extra. La encarnación es una obra, una opera de ad extra, es una obra de Dios hacia el exterior, de cara a los hombres. La encarnación beneficia a los hombres, no beneficia a Dios en nada, sino que beneficia a los hombres. En consecuencia, no se puede hablar de una necesidad física de la encarnación, de una necesidad interna de Dios, pues eso equivaldría a supeditar a Dios a sus obras extra, absolutamente. La encarnación no supone una necesidad física ni metafísica. No es una necesidad interna de Dios, no es necesidad de ningún tipo. Es una necesidad del pecador, no de Dios. La encarnación no es necesidad de Dios, es amor de Dios. Tampoco se puede hablar de una necesidad metafísica de la encarnación, como hacen los defensores del optimismo metafísico, basándose en el siguiente argumento. Dicen esto: puesto que Dios es el sumo bien en sus obras ad extra, en sus obras externas, debe hacer lo mejor. Ahora bien, la encarnación es el mayor don que Dios puede hacer a la creación. Luego debe encarnarse, que es lo mejor para el mundo. O sea, como que la encarnación fuese una necesidad metafísica de Dios. Y ellos parten de un falso silogismo, de un pensamiento sofista, presumiendo de que, puesto que Dios es sumo bien en sus obras hacia el exterior, en sus óperas de extra, debe hacer lo mejor. Ahora bien, la encarnación es el mayor don que Dios puede hacer a la creación. Esa sería la premisa menor. La premisa mayor sería, puesto que Dios es el sumo bien, en sus obras extras debe hacer lo mejor. Premisa menor. Ahora bien, la encarnación es el mayor don que Dios puede hacer a la creación. Y la conclusión, que es una conclusión falaz, luego debe encarnarse, que es lo mejor para el mundo. No, la encarnación no es una necesidad metafísica, como tampoco es una necesidad física. Dice, y aquí se cita a Leibniz en sus Teodicea, dice: este argumento es el mismo que el utilizado a la hora de tratar la cuestión de si este mundo es el mejor de los mundos posibles. Esta es la razón, por ejemplo, por la que Malebranche dice que la creación forma un todo indivisible con la encarnación. Se da aquí la cita de la obra. Parecida posición defiende Leibniz al hablar de la necesidad moral existente en Dios de crear el mejor de los mundos posibles, que es lo que él plantea en su famosa obra Teodicea, donde postula la noción de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Lo cierto es que no hay necesidad metafísica por la que Dios deba encarnarse. Este optimismo filosófico, al hacer necesaria la encarnación, bien sea con necesidad metafísica, bien sea con necesidad moral, Dios estuviera moralmente obligado a encarnarse, restringe innecesariamente la libertad de Dios en sus obras ad extra y olvida, por otra parte, que siempre que la Sagrada Escritura se refiere a la encarnación, habla de ella como fruto de la misericordia de Dios. O sea, subordina a Dios a sus operaciones externas. Es decir, subordina a Dios a su creación. Dios estaría moral, física o metafísicamente obligado a salvar a los hombres.
Entonces, esto es contrario con la Escritura, que siempre presenta la encarnación como fruto de la misericordia de Dios y nunca como si fuera el resultado de una necesidad existente de Dios. La encarnación tampoco era necesaria para la salvación del hombre. Bueno, ya aquí sí que lo voy a mencionar porque me parece que es bueno conocer las posturas, pero aquí sí me separo el autor. Dice, la encarnación tampoco era necesaria para la salvación del hombre. Dios podía haber salvado al hombre de muchas otras maneras sin necesidad de la encarnación. Y se cita o se hace referencia a Santo Tomás de Aquino, concretamente su suma contra los gentiles. Libro cuarto, cuestión 55. Por ejemplo, Dios podía salvar perdonando sin mal las ofensas cometidas por el hombre, o podría haber perdonado también esas ofensas mediante una satisfacción que no estuviese basada en la estricta justicia, es decir, en una reparación equivalente en valor a la gravedad de la ofensa inferida, sino en una pequeña reparación aceptada benévolamente por parte de Dios. Totalmente de desacuerdo. Solo había una forma, un camino, un medio por el que Dios podía salvar a los hombres. Y es justamente el camino, el medio, la vía que Él ha escogido, que es la donación de su Hijo, la encarnación del Verbo, su muerte, su pasión, muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué esto es así? No vamos a entrar porque ya pertenecería a soteriología, a martiología, pero cuando se entiende la naturaleza del pecado y también forma parte de la teología propia, cuando se entiende la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia, la naturaleza del pecado, la gravedad del pecado a la vista de Dios, entonces no se puede minimizar o relativizar su gravedad, de suerte que Dios pueda recurrir a otros métodos para salvar a los hombres. Y esto no es subordinar a Dios, porque es Dios en virtud de su naturaleza, de sus perfecciones divinas, de su santidad. No de algo, Dios no se está subordinando a algo externo a él. Dios está subordinado, si se quiere utilizar la expresión, pero subordinado a sí mismo, a su propia naturaleza, que no es subordinación al final de cuentas. No, es correspondencia. Dios se corresponde con su propio ser, con sus atributos divinos. Entonces, en virtud de su justicia, de su santidad, es que Dios tiene que salvar al hombre únicamente por medio de la donación de su Hijo. San Anselmo de Canterbury, argumentaba que la justicia exige a Dios que no perdone el pecado sin la reparación del orden natural lesionado por ese pecado, es decir, que no perdone el pecado sin exigir la reparación de la ofensa mediante el cumplimiento de la pena de vida. Y esto lo plantea en su obra Curdeos Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? De hecho, aquí ya, aunque no nos vamos a tener, solo quiero así tangencialmente mencionar que esto ya es parte de la soteriología, o la parte de la cristología refería a la soteriología, o sea, las obras de Cristo. Y como parte de las obras de Cristo tenemos la salvación que él conquistó. Aquí se postulan varias teorías. La teoría es anselmiana, la teoría de la influencia moral, etcétera, etcétera. Nosotros los calvinistas particularmente nos suscribimos a la teoría de la sustitución penal. Cristo sustituye penalmente a los pecadores. Cristo hace una expiación y sustitución de los pecadores y una propiciación ante el Padre. Esta teoría es comúnmente rechazada, entre otras razones, porque supone un concepto inadecuado de la justicia de Dios y de su libertad en relación con el hombre.
Bueno, se rechaza la teoría pura de San Anselmo porque es, digamos, reduccionista, reduce la salvación a eh, una mera satisfacción de la ira de Dios, una satisfacción legal. Pero hay elementos de esta teoría que son rescatables y que ellos se rescatan y se encuentran eh, se encuentran válidamente postulados e integrados dentro de la teoría de la sustitución penal. La justicia de Dios, en efecto, brota el amor y no es contraria a la misericordia, sino que está unida inseparablemente a ella. Claro, la justicia no se opone, la justicia de Dios no se opone a su amor y viceversa. Pero Dios tiene que ser justo en todo momento y no necesariamente misericordioso con todos. Por lo menos no en el mismo sentido ni en el mismo grado. Me explico. Si bien estos atributos, justicia y misericordia o amor, porque al hablar de la misericordia en realidad estamos hablando de eh, una forma de manifestar el amor. La misericordia es una forma de amar. Entonces, la justicia y el amor no se pueden divorciar, ciertamente, pero operacionalmente funcionan relativamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser justo con, siempre, Dios tiene que ser justo siempre. Y por supuesto eso incluye con toda su criatura. Pero Dios no tiene que ser con toda su criatura misericordioso. Al menos no misericordioso en el mismo sentido, cualitativamente, y en el mismo grado, cuantitativamente. Condonar el pecado sin que mediase reparación no iría contra la justicia de Dios, pues no va contra la justicia el actuar por encima de la justicia. Claro, la misericordia de Dios no es contraria a su justicia, pero si Dios perdona los pecados del hombre, que es su misericordia o su amor expresado en la forma de misericordia, si Dios perdona misericordiosamente a los pecadores sin satisfacer su justicia, ahí sí estamos creando un conflicto. Por eso es que no compartimos los protestantes, los calvinistas esta postura, ya que ya es parte de la teoría, de la teoría, del modo de entender la, la salvación. Si bien justicia y amor no son antitéticos en Dios, no son contrarios, no son contradictorios, no se oponen, operacionalmente funcionan de modo distinto o relativamente distinto. Ahora, no es contrario a su justicia que Dios muestre misericordia por el pecador. Lo que sería contrario a su justicia es que Dios muestre misericordia por el pecador sin satisfacer su justicia. Dios tiene entonces para mostrar misericordia, para revelar su misericordia, para manifestar misericordia, Dios tiene que satisfacer su justicia. Tiene que satisfacer su... No estoy diciendo que primero Dios tiene que satisfacer su justicia para poder entonces experimentar misericordia. No. Estoy diciendo que para que esa misericordia se manifieste, Dios tiene antes que, o por lo menos simultáneamente o concomitantemente, satisfacer su justicia. Por lo tanto, no puede haber
Perdón de pecados sin encarnación, sin crucifixión. Y bueno, ya queda poco que sería redención y salvación. Y esta parte la vamos a dejar para, deberíamos de terminarla hoy, pero ya es un poco tarde. Así que la vamos a dejar para la próxima clase, que sería el cuarto encuentro. Terminamos esta parte que pertenece al capítulo 1 y nos internamos en el capítulo 2. Ok, vamos a terminar entonces. Espero que sea de mucho provecho estas clases, este curso. Oren por un servidor, oren por mi familia. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Agradezco el apoyo que se me brinda. Les ruego que me dejen su like, que compartan, que se suscriban, que comenten. Cualquier interrogante, por favor, déjenla en la caja de comentarios. Con mucho gusto estaré respondiendo sus preguntas en la próxima clase. Me despido deseándole muchas bendiciones. Nos vemos después nos vamos a ver el 23 antes de Navidad. Nos veremos, si Dios lo permite, el 23 de diciembre, dentro de 5 días, para tener nuestro cuarto encuentro, nuestra cuarta clase. Que Dios les bendiga. Me despido.